Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Hoy queremos hablar de dependencia, pero en este caso no de números, sino de un caso muy particular que nos habla de humanidad y sobre todo desde un punto de vista más humano. El caso es que detrás de cada servicio pues hay personas, hay familias, hay relaciones que se crean y que se construyen con el tiempo. Y precisamente vamos a conocer una historia de un matrimonio al que nuestro invitado de hoy ha acompañado durante más de 6 años. Estamos hablando de Héctor Payano. Recordamos que es director asistencial de Seindeces, una empresa especializada en dar soluciones de ayuda a domicilio a medida para personas dependientes y también obviamente para dar tranquilidad a sus familiares de que están bien atendidos. Héctor Payano, bienvenido, ¿qué tal? Buenos días, Fran, estamos bien. Muy bien, bueno, pues queremos conocer un caso particular con el que muchos nos podemos sentir en cierto modo identificados, ¿no? Porque haya ocurrido en nuestra familia, haya ocurrido en un familiar cercano. Estamos hablando de un matrimonio con el que vosotros estuvisteis durante un tiempo. Cuéntanos esta historia. Pues te cuento, pues bueno, de ahí basamos en la humanidad, ¿no? De los servicios, al fin y al cabo, integrales a la dependencia. En este caso hablamos de un matrimonio, una grandísima persona, catedrático, y ella, pues bueno, una persona que se dedicaba en sus tiempos mozos, como decía ella, a ser esteticista. Uh-huh. Ambos, pues después de muchos años, se jubilan y se vienen a vivir a un municipio, pues de aquí de la sierra. Él, pues bueno, le da un ictus y le deja una paraplegia derecha. Y ella, pues, comienza con principio de Alzheimer, uh-huh. ¿Vale? Pues a él le funciona muy bien la cabeza, pero le falla el cuerpo. Y a ella le funciona el cuerpo, pero le falla un poquito la cabeza. Y dentro de ellos se complementan. Es un servicio que se pone en contacto con nosotros, pues bueno, por unas dificultades que tenían, en este caso de encontrar personas que pudieran cubrirle todas sus necesidades, porque ya el señor se volvió muy dependiente, la señora, pues, al fin y al cabo ha ayudado a ver lo que podía, pero tampoco podía hacer mucho más. Con el paso del tiempo nosotros comenzamos prestando ese servicio y bueno, pues como muchos servicios donde vamos, de repente pues comenzamos a identificar cosas. Uh-huh. Oye, aquí falla algo, digo, y necesitamos mucha organización, ¿no? Hay muchas cosas que simplemente con recursos materiales se solucionan. Y poco a poco comenzamos, en este caso como director asistencial, comencé a acudir yo al domicilio. Era de nuestros primeros servicios que teníamos. Acudía yo al de domicilio 1 hora por las mañanas. Uh-huh. Y luego, pues poco a poco, fuimos ellos tenían casi 6 empleadas entre unos turnos y otros, y terminamos reduciendo el servicio a 2 empleadas. Uh-huh. Y a un cuidado muchísimo más integral. Ajá. Recordemos, no lo hemos comentado antes, que sus hijos vivían en Estados Unidos. Correcto. Y Francia, por lo tanto, bueno, pues en cierto modo la distancia hace que uno esté mucho más preocupado porque resulta más complicado saber qué ocurre, ¿no? Eso es, una de las cosas que nos dimos cuenta ya cuando comenzamos a tener más contacto con ellos, ya comenzó a hablar con uno de los hijos, que efectivamente ambos se encuentran, 2 de ellos en Estados Unidos, 1 en Francia. Pues bueno, nos damos cuenta que efectivamente un apoyo como tal aquí somos nosotros. Y era una cosa que a la familia pues le daba bastante tranquilidad, que cualquier cosa te llamaba y ellos estaban a 8.000 kilómetros, pero nosotros estábamos a 5 minutos en coche. Uh-huh. Entonces, para cualquier cosa te pegan un toque. Oye, ¿te puedes pasar que esto no lo vemos bien o no nos sienta de tal manera? Pues nosotros nos íbamos en un segundo y les resolvíamos la duda. Uh-huh. Que en cierto modo eres como sus ojos, ¿no? Que correcto. Además estos servicios que ofrecéis van más allá de que el usuario esté adecuadamente bien, cuidado, con una atención integral, sino que también sus familiares sepan que están bien cuidados y que con cualquier circunstancia que ocurra, vosotros llamáis y les estáis informando eso, puntualmente. En tiempo real de, oye, está pasando esto, pues se encuentra bien, se encuentra mal, cualquier necesidad de acompañarle al médico, pues al fin y al cabo es muy importante el acompañar al médico y entrar a la consulta y saber lo que le vamos a trasladar al familiar o saber cómo se va a controlar luego ese tratamiento en casa, pues son cosas que son importantes. Uh-huh. Por cierto, ¿y cómo se construye esa confianza con familiares que están lejos, que no pueden estar, bueno, pues todas las semanas con ellos visitándoles y tal? Porque claro, el nexo de unión sois vosotros, claro. ¿Cómo se construye? Al fin y al cabo esto es cuestión de tiempo. Con el tiempo, con los resultados, con el cuidado diario, que al fin y al cabo quien lo recibe es el mayor, y el mayor te puede estar
también lógicamente habla con tus hijos y le traslada cómo se siente cuidado, tanto por nosotros como profesionales, como por la empresa en su conjunto, y eso ayuda a que poco a poco se vaya creando una relación profesional personal que nos ayuda pues a los mayores llevarlos más cuidado. Bueno, la relación obviamente va mucho más de la parte profesional, ¿no? Porque obviamente va creando un nexo de unión. Hay muchas cosas que al fin y al cabo el 100% es más personal. O sea, muchas veces tenemos que dejar lo profesional a un lado y ser más humano, como diría yo. Y pues entramos en muchas cosas personales del día a día y de ayudarle pues a que vaya lo mejor posible. ¿Y qué momentos recuerdas especialmente de esa fase, de esa construcción, de esos nexos y ese afecto? Fíjate que por una cuestión administrativa, por desgracia, pues ambos se quedan sin pensión. Le cancelan la pensión pues, por un trámite puramente administrativo. Pues en el caso de ella teníamos que buscar un certificado que en Madrid, a Policía Nacional, que en Madrid no había cita de ningún tipo, y recuerdo que nos fuimos a Aranda del Duero, Miranda de Ebro, casi allí pegado a la Rioja literalmente, a la Rioja, no, a Vizcaya, si no recuerdo mal. Pues no hay ningún problema, buscamos el certificado porque además era algo que había que aportar a la Comunidad de Madrid, de manera inmediata, y nos fuimos, cogimos el coche, los recogí en casa y nos fuimos con su cuidadora hasta Miranda de Ebro, allí pegado casi a Vizcaya, y sacamos el certificado y volvimos a Madrid. Fue un viaje muy bonito, o sea, que era fuera de lo profesional, al fin y al cabo era una cosa que tenían que hacer ellos, pero les ayudamos. Pero fue muy bonito porque yo llevaba mucho tiempo sin salir de viaje. Que os fuiste con ellos, además. Sí, nos fuimos con los dos. Montamos la silla de ruedas, llevamos unos coches grandes, montamos la silla de ruedas en el maletero y nos fuimos allí. Estoy pensando que esto no lo hace todo el mundo. Me refiero que empresas de este tipo puede haber más, ¿no? Pero no es algo... ni siquiera los servicios que se ofrecen por parte de las instituciones públicas, que digamos el servicio está cerrado en yo llego unas horas, tal, estoy, hago y me voy. Se termina, me voy y listo. Nosotros en este caso, pues a diferencia de muchas empresas, pues no somos un ente privado, somos públicos y lógicamente tenemos que estar para nuestros mayores, y sobre todo esa necesidad de que son puntuales, pero que también se llevan. Que para lo más bonito de todo fue el viaje. O sea, el viaje, el hablar con ellos, en que ellos recordaran que en ese tramo o en esa carretera estuvieran muchos días. A ver, sus hijos estudiaban en París los tres, y ellos los fines de semana cogían su coche y se iban a París a llevarle la comida, o sea, y se acordaban de todo el camino, de los paradores de Burgos, y bueno, hicimos el trámite en Miranda, y volvimos atrás y comimos en Burgos. La verdad que fue un día muy cansado porque fueron muchas horas de viaje, pero muy bonito porque pudimos disfrutar una comida y sobre todo de alimentarle esos recuerdos. Estamos hablando de dos personas, nos has comentado que una de ellas tenía Alzheimer, la otra tenía una paraplegia derivada de una paraplegia, ¿no? Sí. En el caso de Alzheimer, demencia, claro, muchas veces se piensa en los cuidados físicos, pero también es importante el acompañamiento emocional, porque es un momento en el que la persona está perdiendo recuerdos y ella misma se da dando cuenta de esta situación. ¿Cómo veis que es más importante, esos cuidados físicos, el acompañamiento emocional? En una persona con Alzheimer, sobre todo cuando estamos en un grado 1, unos inicios, hasta grado 2 no podríamos ir sin ningún problema. Estamos hablando que lo más importante es el acompañamiento emocional y esa estimulación cognitiva que requiere en ese acompañamiento emocional, ¿no? El acompañamiento emocional siempre pues es estimulación, ¿no? El estar contigo, el hablar, el que leamos una revista, el que leamos un libro, esto se llama estimulación cognitiva. Si tú a las personas que tienen ese Alzheimer las estás estimulando cognitivamente, lógicamente lo que ayudamos en esto es a que el Alzheimer avance más despacio. Esto no quita que vaya a avanzar, va a avanzar lógicamente, pero con una calidad bastante distinta. Meternos en un hábito, en un día a día en el que siempre sean las cosas pautadas. ¿Por qué? Porque llegará un momento que el cuerpo lógicamente se va a desconectar de la mente, pero esos hábitos siguen ahí. Y quiera que no, el cuerpo de lejos o de muy atrás recuerda esos hábitos. Bueno, nos has comentado antes que uno de los grandes recuerdos de esa convivencia, ¿no? Con esta pareja de mayores fue ese viaje que hiciste para recoger ese certificado que pudiera permitirle recuperar esas pensiones. ¿Qué otros momentos o qué otras enseñanzas uno obtiene, ¿no? de ese contacto con las personas mayores? Aprende muchas cosas. A mí el señor sobre todo me enseñó muchas cosas. Era un catedrático, una persona muy inteligente, y siempre te decía de las preocupaciones. Dice, no hay que preocuparse tanto, hay que disfrutar más. Viaja todo lo que tú puedas.
y ya está. Y sobre todo que siempre, aunque yo no esté, me lo decía, y sé que haya gente que cuiden de los demás como vosotros. Y ese es un mensaje que siempre nos ha valido en el día a día con más servicios. Nos has comentado antes de entrar a micrófono, ¿no?, que la persona mayor, el hombre, falleció. Sí. Seguisteis con la mujer. Actualmente, ¿no? continuamos con el servicio. Él, desgraciadamente, pues después de un asesoramiento, diríamos, pues bueno, te voy a contar el caso como comentábamos antes. En este caso, pues me llaman los hijos de fuera y me dicen: oye, Héctor, no estamos escuchando a nuestro padre bien. ¿Te puedes acercar? Digo, no hay ningún problema. Recuerdan a las 6 de la tarde, me acerqué en un momento y le veo y digo, efectivamente tenía ruidos respiratorios, eso no estamos reflejando que tenemos flema. Y le digo, vamos a llamar a 061, llamo a 061, me identifico: oye, soy Héctor, soy el director asistencial, estoy en este domicilio, me pasa esto, damos los datos en este caso de la persona, y me dice: pásame al paciente. La doctora le pasa al paciente y el paciente le refiere únicamente que él se encuentra bien, que le duele una muela y ya está. Y me devuelven el teléfono. Y le digo a la doctora: ¿pero usted está escuchando los ruidos que tiene esta persona? Y dice: sí, pero si la persona me refiere que está bien, no se puede hacer nada así. Digo, vale. Me acerco y le digo: ¿usted es consciente? Héctor, agradezco muchísimo tu preocupación, pero yo estoy bien. Digo, vale. Digo, yo agradezco también, pero que tengas en cuenta. No, me dice: agradezco tu preocupación, pero mi médico viene el viernes. Esto era un martes por la tarde-noche, y le digo: me parece perfecto. Digo, pues si tú te mueres esta noche, así de claro, siempre me tiene una conversación bastante clara. Digo, si tú te mueres esta noche, a mí no me resuelve nada que tu médico venga el viernes. Digo, pero si tú estás así, yo cogí el coche, salimos otra vez, avisé al auxiliar, en este caso que estaba en el servicio, de pautas a tener en cuenta, y me monté en el coche y llamé a los hijos: oye, yo le he visto en esa situación, él ha hablado con la médico dice que está bien, no podemos hacer nada. Y a la hora y media me vuelve a llamar el auxiliar que don Alfredo se está ahogando. Y fue complicado, porque llegué, tardé nada 4 minutos en llegar al domicilio, y automáticamente fue a hacer RCP durante 30, yo y el auxiliar, porque la UBI pues también tuvo una desgracia, no se localizaba la calle exacta por donde entrar al domicilio, por el paraje en el que ellos se encuentran, y bueno, pues, se unió esa desgracia, esa cadena de cosas que lógicamente le llevaron a que falleciera. Pero volvemos a lo de antes, que esto de que tú estás en contacto con la familia, te avisan: oye, mira, qué tal ocurre esto, tal, y tú te presentas allí en 4 minutos, ¿no? Independientemente de cualquier servicio, somos diría, pocas o única empresa. Nosotros en este caso tenemos un teléfono operativo las 24 horas, los 365 días del año. Pase lo que pase. Entonces nos pueden llamar por la mañana, por la noche, y sobre todo cuando son servicios que son personal o usuarios que ya tenemos en servicio, da igual para lo que nos llamen. Nuestros servicios están cerca, y el más lejos tardamos en coche 25 minutos. Entonces en el momento que nos llaman, allí estamos en la puerta, lógicamente para cosas importantes. Estamos hablando de un caso particular que con el que conocemos, ¿no?, cómo funcionáis vosotros y cómo se tiene que dar un servicio de calidad, un servicio integral a una persona dependiente. ¿Qué le dirías a una familia que está pasando por un caso difícil de dependencia? De dependencia, lógicamente, lo primordial de todo es dejarse asesorar por profesionales. ¿Vale? Muchas veces desconocemos ese síndrome del cuidador, el cuidador quemado. El cuidador se quema también, y muchas veces cuando ese cuidado está repartido entre diferentes hijos, entre diferentes partes de la familia, pues se terminan quemando todos un poco entre ellos, y el resultado de todo es que chocamos. Entonces normalmente nosotros en este tipo de servicios lo que recomendamos: oye, apartaros vosotros y dejarnos a nosotros los profesionales trabajar, y a partir de ahí os comenzamos a asesorar de cómo debemos hacer la cosa lo mejor posible, para que vosotros estéis tranquilos, y sobre todo para que el mayor, que al fin y al cabo lo importante de este círculo que estamos creando, esté tranquilo también, porque el mayor, al fin y al cabo, si el hijo le viene a cuidar enfadado, o el sobrino le viene a cuidar enfadado, quien sea, lo nota también. Entonces cuando vamos a mano del profesional, el profesional sabe que el entorno del mayor tiene que estar tranquilo lo máximo posible, y luego los hijos pues ya saben que está cuidado por un profesional, por lo tanto ellos también están tranquilos. Bueno, pues nos quedamos con esto, ¿no?, con estos consejos, porque es verdad que cuando nos llega una situación como esta, de una persona cercana, familiar, amigo, con dependencia, ya sea demencia, Alzheimer o cualquier otra circunstancia, muchas veces uno no sabe cómo reaccionar, ¿no? Y es verdad que lo importante es que nuestro mayor esté atendido por un profesional y tal, que le va a dar el mejor cariño, ¿no?, y el mejor servicio, y luego también nosotros vamos a estar tranquilos de que ocurre. Héctor Payano, director asistencial de Seindece, muchas gracias por habernos traído hoy este caso tan particular, que yo creo que es importante conocer cómo se trabaja, y sobre todo con esa humanidad que vosotros tenéis. Hasta la próxima. Gracias, Frank. Buen día.